En los Huehuetlactoli, la palabra antigua, y en otros libros aparece que a los niños, cuando los formaban, cuando los educaban, les decían, eres águila, eres jaguar, eres águila, eres jaguar. Como una idea muy completa, ¿no? O sea, le estaban hablando sin decir exactamente de lo dual. También aparece en el Huehuetlactoli que como consejos, digamos, a los artistas, a los gobernantes, a los macehuales, a los jóvenes, a los niños, y también ahí aparece el águila como formando, como parte de la educación mexica. Le dicen a una joven casadera, le dicen, aunque sea un pobre aguilita, o sea, como el pretendiente, no lo desprecies, le decían. Es interesante, ¿verdad? Aunque sea un pobre aguilita, un jovencito, ¿verdad? Apenas. No desprecies a ese joven, le decían a la joven, a la muchacha. Es interesante ese uso de esa no solo imagen, sino de ese símbolo